Chicos, bienvenidos a la clase número 3. Recuerden, si no han visto clase número 1, clase número 2, ya tenemos la repetición acá abajo. Entonces recuerden, pueden ir a la clase número 1, la clase número 2, antes de que prosigamos con esta clase. En las clases anteriores vimos un poquito de las técnicas básicas para empezar nuestro proceso del boxeo. Y a la vez, en la clase anterior vimos un poquito de mi metodología y algunos de los testimonios de las personas que han trabajado a través de esa metodología el tema del boxeo. En esta clase vas a ver el testimonio más grande de todos, por eso te invito a que te quedes hasta el final para que te enamores de esta historia. Parce, pues mi nombre es José Trujillo, mi apodo es El Patrón, soy peleador de artes marciales mixtas y desde hace 5 años también doy clases de artes marciales mixtas como boxeo, kickboxing, muay thai y Brazilian Jiu-Jitsu. Bueno, originalmente yo soy de Medellín, yo soy paisa y empecé este deporte hace más o menos unos 5 años y medio. Bueno, desde que comencé el boxeo hace más o menos 5 años y medio, como lo dije anteriormente, tuve un cambio instantáneo. ¿Por qué? Yo normalmente sufría de episodios de ansiedad. Yo era una persona que era muy impaciente y a pesar de todo esto, no es lo único que yo tenía. Yo tenía unos niveles de energías altísimos, ya que desde pequeño yo era futbolista y siempre me crié a través del deporte. Desde que comencé este deporte, empecé a bajar esos niveles de ansiedad. Ya cada vez eran menos, sentía ese cansancio, esa pasión que yo dejaba en cada entrenamiento, hacía que cada vez más esos niveles de ansiedad, cada vez más esas emociones negativas se redujeran, básicamente porque estaba cansado, básicamente porque estaba haciendo algo para mejorar, y eso hacía que todos mis niveles de ansiedad, eso hacía que toda mi energía estuviera en un punto más equilibrado. Bueno, en realidad en el boxeo todo lo que es las derrotas, las victorias, al final de cuentas no es lo que cuenta. O sea, algo que me enseñó a mí el boxeo y competir y entrenarlo es que no importa si ganas, si pierdes, porque eso es solo un momento. Lo que en realidad importa es que sigue después de eso. ¿Qué hago yo con eso? Porque puedo ganar hoy y suena muy chévere y gané y celebro, pero ese sentimiento en 10 minutos se acaba y ahora sigue. ¿Qué sigue? ¿Qué es lo siguiente? ¿Qué es lo que tengo que enfocar mi energía? Y eso te demuestra que ni las victorias, ni estar aquí en lo más alto, ni estar en lo más bajo, importa en realidad. Lo importante y lo que más uno se da cuenta en esto es lo que importa es el camino. Lo que importa es lo que te llevó a ganar. Lo que importa es lo que te llevó a perder. ¿Y qué es lo que te llevó a ganar o a perder o a empatar o a lo que sea que pase en esta vida? El camino. Y todos los obstáculos, cosas positivas, todo lo que tú aprendes del camino es lo que para mí y este deporte me ha inculcado. Pues a ver, les cuento. En realidad yo desde pequeño fui una persona muy miedosa. Yo siempre fui de las personas que era seria, que si había un problema siempre actuaba de una manera como si yo supiera resolver el problema. Estamos hablando físicamente, pero en realidad yo por dentro me moría el miedo. O sea, no les voy a mentir. Si alguien en esos momenticos, cuando yo era pequeño, quería pegarme, yo hacía el bravado, yo sí sacaba pecho y decía, entonces, ¿y cómo es? ¿Y cómo vamos a resolver? Pero en realidad por dentro me estaba muriendo del miedo. Yo era un niño pequeño por dentro que sentía que siempre, en cualquier situación, iba a perder. Por eso mismo yo me metí a ese deporte, porque yo sentía esa inseguridad. Yo sentía un niño pequeño inseguro, no solamente físicamente es una manera de sacar la excusa. Yo me sentía pequeño, no, eso solo eran excusas. En realidad lo que más afectaba era mi inseguridad que sentía por dentro. Yo no me sentía lo suficiente para responder, yo no me sentía suficiente persona para actuar, y eso me llevó a hacer algo como la opción más segura, que uno dice, yo tengo miedo a pelear en la calle, voy a dedicarme a las artes marciales mixtas, o voy a dedicarme al boxeo, o voy a dedicarme a cualquier otra arte que me va a ayudar a resolver esa situación. Pero lo que en realidad cambia no es tu capacidad de resolver la situación, sino cómo reaccionas ante esas situaciones. El hecho de que ya no tengas ese temor y te sientas un niño indefenso, sino que tengas una confianza que va más allá del deporte. Eso afecta a tu vida, afecta a tus relaciones exteriores, afecta a esos sueños que tú tienes. Ya no se vuelven pequeños y ya no son cosas que tú tienes un miedo tremendo de ir y de tomar esa decisión, sino que ya se vuelve algo que tú crees que es posible.
porque a través del boxeo te diste cuenta que ese niño que no era capaz de defenderse y ahorita tiene esa confianza se reparte en todo tu ecosistema. Como toda mi vida yo fui pequeño, o sea, yo vine a desarrollarme a los 18 años más o menos. Antes de eso yo era el más pequeño de la clase, el más pequeño de mi equipo de fútbol, porque yo desde pequeño jugué fútbol. Siempre tuve ese mito o ese miedo de que eso solamente era para gente grande, para gente que era musculosa, para gente que tenía fuerza, porque eso sí, yo toda mi vida en mi deporte del fútbol fui el menos fuerte, era el más débil de todos. Entonces cuando yo comencé eso, evidentemente todo el mundo que jugó conmigo fútbol se reía, creían que, pero él es muy pequeño, él es muy débil, o sea, este man, ¿qué va a hacer en eso si él no es capaz de hacer nada de eso? Él es muy débil. Yo con una sola mano lo cascaría, me decían a mí. Cascar pues en Colombia me van a dar una paliza. Pues yo crecí como con esos mitos y la primera vez que yo me metí a una clase de boxeo, me di cuenta que eran los más pequeñitos que eran los que le metían esas palizas a los más grandes y me di cuenta que entre más técnico tú eras, mejor te iba a ir. No significaba qué tan fuerte eras, sino qué tanta técnica que dieras. Y eso me hizo pensar a mí, wow, por fin un deporte que yo no tengo que nacer con ciertas capacidades físicas, porque la mayoría de capacidades físicas en el resto de los deportes es genético. Para correr a 100 metros, tú tienes que nacer como Usain Bolt, con unas piernas largas, cierta cantidad de velocidad. Para ser futbolista hay muchas capacidades físicas que requieres. Para hacer esto, literal lo único que necesitas es capacidad técnica. Se enfoca mucho en la técnica y a mí me ayudó mucho porque yo no tenía fuerza, era débil y me dio esa posibilidad de practicar algo y ser bueno en algo y ser campeón nacional y lograr cosas que alguien cuando empezó viéndome hacer ese deporte creía que no era capaz. De ser capaz de hacer esas cosas a través de mi técnica y a través de ese proceso de aprendizaje de técnica fui adquiriendo fuerza, fui adquiriendo los atributos necesarios para poder lograr resultados. Bueno, cuando comenzaron mis años de competencia, yo a los 6 meses de haber empezado a competir, yo tenía una necesidad, por lo mismo de cuestión de mi ansiedad y de mis cuestiones así, de saber cuál era el método más efectivo para pelear. Siempre estuve en búsqueda de qué era lo que era más efectivo o lo que más funcionaba en una pelea. Pero resulta que cuando comencé a pelear, esa respuesta todavía no la tenía y empecé en blanco. Empecé con la ayuda de un par de profesores que me decían ciertas cosas y yo con mi investigación, mirando videos, siendo obsesionado viendo peleas, viendo los mejores peleadores del mundo, cómo entrenaban, cómo pensaban. Fui con eso a mi primera pelea pensando, bueno, todavía no sé, pero lo voy a intentar. Y ese ha sido mi proceso a través de las competencias. Cada vez que he peleado, llevo más de 25 peleas en todos los deportes. Cada vez que entro a ese ring, entro con una teoría, qué puede funcionar. Y por eso me meto al ring, para ver qué funciona, qué sirve, qué no sirve en una situación real. No solamente para las personas que quieran pelear, sino para ti que quieres aprender. Tú quieres aprender solamente la técnica correcta. Para eso es que me enfoco yo mucho. Desde que comencé el deporte, investigo la mejor manera de realizarlo. Entonces, al año y medio, 2 años, por mi obsesión de querer aprender la ciencia del deporte, no solamente pelear, eso a mí en realidad hasta el día de hoy no es algo que me apasione en términos de me encanta pelear, me encanta la sangre, no. Para mí es un concepto más de quiero enseñar ese deporte tan bello que me ayuda a mí a controlar y mejorar tanto mis habilidades en todos los aspectos, físicas, técnicas, mentales ha sido un cambio tremendo. Y desde que comencé con esa obsesión sabía que mi objetivo final era enseñar. Eso era lo que yo quería. Yo me meto a un ring porque quiero saber qué es lo que funciona para así poderlo enseñar, tanto a personas que quieran competir y ser campeones mundiales, como para personas que simplemente quieren aprender el deporte de una manera correcta, porque esa es una de las cosas que más me motivaba. Yo a partir del año sentía que sabía más que mis profesores, sentía que sabía más que la gente que me rodeaba, y no era una cuestión de ego, sino que entrenamientos, técnicas que yo veía en YouTube, literal, o sea, en medios visuales, me hacían saber o me hacían como entender
como lo estaban haciendo los campeones mundiales y que nosotros teniéndolo aquí no sabíamos cómo hacerlo, no sabíamos los métodos de entrenamiento. Entonces a partir de esa necesidad llegó esa idea a mi cabeza, quiero enseñar, quiero traer los métodos de los campeones mundiales e implementarlos aquí en Colombia, pero no solamente quiero hacerlo eso, quiero implementarlos y hacerlos disponibles para que personas no tengan que buscar como yo al día 8 horas de videos, buscar sobre todo qué sirve, qué no sirve y simplemente resumirlo, cómo puedo yo sacar tus mayores resultados en poquito tiempo. Y así comenzó mi necesidad por enseñar. Ese deporte lo comencé a enseñar por eso, literalmente no me pagaban nada cuando comencé a enseñar el deporte. Yo tenía esa necesidad de volverme el mejor entrenador del mundo, no solo de Colombia, del mundo. Y con esa obsesión lo traté como mi carrera universitaria, literal todo el día pasaba estudiando horas y horas y horas y horas, corrigiendo mi técnica, corrigiendo técnica de otras personas. Y ese deseo por mostrar el deporte al mundo de una manera concisa, resumida y efectiva fue lo que me hizo comenzar a enseñar. Bueno, a través de mi experiencia con mis más de 50 alumnos presenciales y otros 50 en línea que he tenido en todo este proceso largo de 4 años y medio, he identificado que todas las personas que vienen a mí para aprender el deporte son totalmente diferentes. ¿A qué me refiero? Tú te imaginarías que alguien que quiere empezar este deporte va a ser como yo, que lo empecé porque tenía miedos, porque tenía dudas, pero en realidad he descubierto que todo tipo de personas han venido a mí. Entonces, uno de los mayores cambios que he logrado ver general en todas esas personas es que sus niveles de energía, sus niveles de ánimo, simplemente como son como persona, ha cambiado tremendamente. Muchos de ellos venían a mí con una actitud baja, cansados del trabajo, estresados, venían con problemas y a pesar de que todo eso ya estaba rodeando el inicio de la clase, comienza la clase y ya todo eso se olvida. Este tipo de deporte, este tipo de método hace que tú te desconectes de todo el resto de problemas y de situaciones que tienes en ese momento. Y al desconectarte tú por 1 hora, 1 hora y media, 2 horas, eso ya te cambia el chip del resto del día o el resto de la noche. O cuando te vas a acostar, de por sí ese momentico hace que todo cambie. Esa sola hora, cuando tú haces una paro en el tiempo y tienes ese momentico de entrenar fuerte, de aprender, de tener ese objetivo, he notado que en todos mis clientes ha habido ese cambio de chip inmediato cuando hacemos las clases. Ya eso estamos hablando de la clase en específico. Cuando ya tenemos un proceso largo, cuando ya tenemos un proceso de años, he notado lo más bonito es cuando alguien que pasa de cero, de no saber absolutamente nada, de tener muchos de mis clientes nunca habían hecho deportes en su vida, entonces no tienen coordinación, tienen problemas de movilidad, no tienen flexibilidad, no tienen fuerza. Cómo ver que todos sus niveles físicos, primero que todo, aumentan exponencialmente. Sus niveles técnicos no aumentan, literal, se vuelven de 0 a 100 de una manera muy rápida, por lo mismo, porque yo busco tener ese cambio de una manera rápida. No me interesa tenerte ahí solamente por tratar de exprimir de ti lo que más pueda. A mí me interesa que la gente aprenda ya, rápido, de la manera más efectiva, porque de esa manera yo doy un testimonio real. Mi objetivo para ser uno de los mejores entrenadores nunca va a ser por debajear a los demás. Eso es una manera muy sucia o una manera de que tú vas a dañar tu nombre tratando de dañar el de los demás. Ese no es mi objetivo. Pero sí te voy a ser sincero. Yo soy una de las personas, o trato de ser una de las personas, porque hasta el día de hoy no he finalizado, apenas estoy comenzando mi proceso, una de las personas más obsesionadas con aprender ese deporte. Yo todo el tiempo estoy mirando la manera de mejorar mis métodos de entrenamiento, todo el tiempo estoy mirando qué se puede hacer mejor. Y de esa manera, si tú decides entrenar con alguien que tenga esa obsesión, siempre vas a ver resultados, porque de por sí ya en mis 4 años y medio hemos visto resultados. No quiero imaginar de 5 años ahora cuáles van a ser los resultados, porque cada vez vamos creciendo más, pero algo te puedo asegurar, y es que te vas a perder de mucho yendo a tomar otras opciones o simplemente evitando tomar ese primer paso, porque va a ser algo que literal te va a cambiar la vida.
Yo lo puedo decir por mí, yo no estoy hablando solamente el caso de Federico, que lo van a ver, el caso de Daniel, que lo van a ver, el caso de Blair, el caso de personas de otros países, personas de mi país. No solamente es el cambio de ellos, yo no voy a hablar de ellos van a hablar por ellos. Yo estoy hablando de mí, el cambio que hizo en mí. Y si yo puedo lograr eso al haber tenido 15 entrenadores diferentes, con metodologías diferentes, a veces bien, a veces mal, ¿tú te imaginas lo que te perderías si no coges esa oportunidad con un entrenador, con ese entrenador que te está diciendo que te va a ayudar a avanzar en el boxeo de una manera exponencial y va a ayudar a cambiar toda tu vida, desde lo físico, desde lo mental y desde lo técnico? Entonces, para mí, lo más grande que tú te perderías al no entrenar conmigo es alguien que está enfocado en cambiar tu vida. Espero que este testimonio te haya gustado y a la vez haya tocado esa pequeña fibra que hace falta para que comiences con este proceso. Hay algo que tengo muy claro y es que si yo pude, tú también puedes. El día de mañana viene una clase muy importante y está diseñada para las personas que están dispuestas a cambiar su vida desde ahora. Así que no te lo puedes perder y te espero mañana en ella.